Dentro del servidor BI, los nodos de propiedad nos dan el control de las características de los objetos de forma programática. Por ejemplo, con un nodo de propiedad es posible cambiar el tamaño, color, visibilidad o cualquier característica de un control de forma programática. Con lo anterior podemos generalizar que los nodos de propiedad acceden a las propiedades de un objeto y son utilizados cuando se desea modificar programáticamente el aspecto de controles o indicadores del panel, en respuesta a ciertas entradas o toma de decisiones. Por ejemplo, si se desea que con el llenado de un tanque, cambie el color de la lectura y avise de su llenado haciendo que el control parpadee, o cambie de color cuando el nivel del tanque esté muy bajo, o este rebase el límite deseado. En esta pregunta, se cuestiona si el código presentado es apropiado. De antemano es cierto que es posible cambiar el valor de los controles con el nodo de propiedad. La cuestión aquí es si esta acción es la más apropiada. Pero como podemos observar, la terminal del indicador no está aislado y no representa ningún reto conectar un cable directamente, por lo que el uso de un nodo de propiedad no es apropiado bajo estas circunstancias, recordando que siempre se debe cablear los controles en medida de lo posible. Para crear un nodo de propiedad de un objeto en el panel frontal, se debe dar clic derecho en el objeto y presionar Create Property Node, seguido de una propiedad del menú contextual. Esto creará un nodo denominado implícito, el cual ya está relacionado al control y a la propiedad sin necesidad de cablear. Cuando LabVIEW crea un nodo de propiedad implícito en el diagrama de bloques, el objeto tendrá una etiqueta y color relacionado al control o indicador del que nació. Es posible cambiar la etiqueta tras crear el nodo, así como crear varios nodos de propiedad para el mismo objeto del panel frontal. Estos nodos representan la propiedad del objeto y puede ser configurado como de lectura para saber el estado actual o como de escritura para configurar la propiedad. Esta configuración se realiza dando clic derecho en la propiedad y seleccionando Change to Write o Change to Read, respectivamente. En este ejemplo es posible observar la utilización de un nodo de propiedad implícito de un control numérico digital usando la propiedad visible. Al ser creado, aparecerá una pequeña flecha a la derecha del terminal Property Node, indicando que está leyendo el valor de esa propiedad, por lo que activando o desactivando el botón booleano, se controla la visibilidad del indicador numérico. En esta pregunta podemos visualizar la versatilidad de los nodos de propiedad, debido a que estos permiten que los atributos de los objetos del panel frontal sean manipulados programáticamente. También pueden ser utilizados para actualizar los valores contenidos en los objetos del panel frontal. Es posible crear más de un nodo de propiedad para un solo objeto y pueden ser utilizados para generar un evento value change programáticamente. Por lo anterior, todos los enunciados son correctos para Property Nodes. Algo que es necesario tener claro es que si un nodo de propiedad presenta múltiples propiedades, siempre se ejecutan de arriba a abajo. Y como visualizamos en el nodo de propiedad implícito, la gráfica 1 está seleccionada y será modificada primero, así que cambiará primero de color, dando como respuesta correcta el inciso A. Para contestar esta pregunta es necesario puntualizar que los Property Nodes implícitos están relacionados a sus controles o indicadores desde su creación y por ende, no se necesitan cables de referencia. Pero en el caso de los Property Nodes explícitos, estos sí requieren cablear una referencia para determinar qué control está manipulando el Property Node. Así también debemos mencionar que las referencias de valores no tienen nada que ver con los Property Nodes. Por lo tanto, la respuesta correcta es la mostrada en el inciso D.
Si se van a usar nodos de propiedad de un control o indicador, más deben ser modificados dentro de un sub-PI. No se pueden utilizar nodos de propiedad implícitos. Forzosamente tienen que ser explícitos o cableados. No existe algo como nodos de propiedad local o nodos de propiedad de valor, por lo que la respuesta correcta es el inciso C. Los Property Nodes están diseñados para modificar objetos del panel frontal programáticamente. Las respuestas B y C no tienen sentido, porque modificar objetos del panel frontal no es la función de las variables. Y como no se está usando un sub-BI, la respuesta A se convierte en la mejor opción por utilizar un Property Node implícito, sin requerir las entradas extras de un Property Node explícito. Si te gustó o te sirvió esta información, por favor regálanos un like, suscríbete y activa la campana.